¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy, programa con mucha información. No nos va a entrar todo lo que queríamos poner hoy, pero bueno, a veces pasa esto, ¿no? Cuando uno tiene armado un programa y por la actualidad de las cosas uno tiene que ir cambiando, pero en el transcurso de la semana que viene vamos a ir completando la idea, sobre todo en esta etapa que está tan revolucionada la provincia en el ámbito político y judicial, porque hay que designar los fiscales generales y los regionales. Y hay un lío, hay unas cruces de operaciones, de dimes y diretes, y algunos fallos, o no es fallo, una resolución del Procurador Nacional que también involucra a Santa Fe, que se lo vamos a contar en un poco instante nada más. Bueno, en el medio de todo eso, Carlos, naturalmente que hay mucho de política partidaria porque ya estamos a pocas semanas, diría yo, de iniciar el cronograma electoral. Tenemos elecciones anticipadamente en la provincia de Santa Fe, porque así lo establecen las leyes y la Constitución aquí, y luego las nacionales. Pero ya va tomando cuerpo muchos de los candidatos o precandidatos por ahora, así que vamos a hacer una recorrida también por eso, para ver qué es lo que está pasando, cuál es la actividad de muchos de los santafesinos, incluso algunos fuera de la provincia. Bueno, vamos a tener en el piso al ministro de Economía, en un instante va a llegar, porque esta semana se armó una especie de polémica. Parece que tener superávit fiscal es una mala palabra para algunos sectores de la oposición que dicen el que tiene superávit porque hizo malas cosas o le quitó a los santafesinos. Bueno, esto fue lo que dijo más o menos el ex ministro de Economía de Santa Fe en la época de Lichi, ¿no? Sí, bueno, Gonzalo Zaglioni esta semana salió por las redes sociales a decir que si uno mira solamente el tecnicismo puede ser bueno, pero eso significa que le está sacando o restando plata a educación. Le ha privado a la provincia de Santa Fe la posibilidad de tener más fondos. Lo vamos a decir al ministro, que va a estar llegando en cualquier momento, preguntarle si esto es cierto, si es conveniente tener superávit o no. ¿Es mala palabra tener plata, digamos, eso? Bueno, hay un tema que no es menor y sobre todo que está relacionado a lo que ha pasado con la paritaria del sector salud. Desde los gremios dijeron, bueno, nos enteramos que la provincia tiene plata, ¿por qué no le paga mejor salario a la gente de salud? De hecho, mañana hacen una medida de fuerza, 24 horas de paro, y estaban diciendo que si el gobierno los convocaba, le hacía una mejora en la oferta salarial superior a la de los docentes y de a los que... ¿Qué, más del 40%? Sí, si le hacía superior, ellos estaban dispuestos a levantar la medida de fuerza. Desde el gobierno dijeron, no solo que no los van a convocar, al mismo tiempo que no habrá ninguna nueva oferta salarial y que le van a descontar los días no trabajados. Muy firme la respuesta del gobierno en estas últimas horas. A ver, en todos lados están subiendo el 30%, le dan 40%. Bueno, no sé cómo está la base hoy salarial del sector. En este caso, la postura del gobierno es lo mismo que todos los otros sectores aceptaron, es la oferta para ustedes. Si no van a trabajar mañana, les cuenta el día de trabajo. ¿Por qué le dio 33.000, o cuando tiene 23.000 millones de superávit fiscal? 32.000. 32.000. Se lo vamos a preguntar al ministro. Pero vamos a ver la foto, Darío, esta semana, porque tenemos mucha información. Tengo el fallo, no es fallo, perdón. La resolución. La resolución de lo que es el Procurador Nacional, que ha generado una polémica, le voy a contar un ratito nada más. Bueno, vamos a empezar entonces con la recorrida de las fotos, algunas de las actividades de las últimas horas y del fin de semana, los coletazos del ámbito político. Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos? Los dos intendentes. Se juntaron en Rosario, porque este no es un dato menor. El presidente de la Corte decidió trasladar el inicio del año legislativo, que toda la historia se hizo acá en Santa Fe, lo llevó a Rosario. Él es rosarino, pero bueno, ahora se fueron todos a Rosario. Fue Emilio Jatón, que siempre participa también cuando se hace en Santa Fe, y aprovechó para juntarse con Emilio Jatón. Bien. La pregunta es la misma de siempre. ¿Estarán los dos dentro del frente de frente o no? Bueno, yo creo que Hacking dijo que sí. No, Hapkin sí. El tema es Jatón. Jatón es muy rebaladizo. Dice, hay mucho rumor. Es peor que una anguila dentro de un tacho de vaselina. Si ya te cuesta agarrar la anguila con vaselina, peor. Bueno, hay muchas versiones. Algunos dicen que en el plano local no, y en el plano provincial sí. O sea, es medio raro. Pero otros dicen no, el compromiso de Jatón es jugar también dentro del plano local. Por lo tanto, sería una interna en la ciudad de Santa Fe con Chuchi Molina, con el director del hospital. ¿Será? Tiene que confirmarlo, todavía no está confirmado. Veremos qué pasa.
Pero bueno, es naturalmente que el plano político fue uno de los temas destacados de las últimas horas, la reunión de los dos intendentes, el capitalino y el rosarino. Vamos a ver más fotos, a ver. Bueno, ahí está el tema de la apertura que vos estás haciendo referencia. Sí, la apertura del año judicial se fue a Rosario. Sí, se fue a Rosario y esto rompe la tradición, porque la sede oficial de los tribunales o la corte es Santa Fe. Bueno, hay otro dato ahí no menor, es la ausencia de Perotti. No está Perotti, exactamente. No está Perotti. Dijo que tenía una agenda en Buenos Aires, estuvo con el tema del endeudamiento y también con la aprobación de los fondos árabes para el tema de los acueductos. Así Vamos que más fotos, porque hay más fotos de ese día. Hay de los que estuvieron... Mucha gente, la verdad. Mucha gente. Miren, vamos a ver las caritas ahí. Hasta estaba Clini sentado ahí, mirá. Sí, que es lógicamente el jefe de los fiscales en la provincia de Santa Fe, el presidente de la Cámara de Diputados, la vicegobernadora, el intendente Hapkin, el intendente Jatón. Ahí tenemos los 3 senadores nacionales, Lewandowski, Dionisio Escarpín y Carolina Lozada. Estaban en primera fila los senadores nacionales, como es un evento que siempre, la verdad que siempre... Bueno, yo voy a aprovechar ya. Y hay otra foto más también. ¿Hay una foto más? A ver. Sí, creo que está la siguiente foto, donde aparece Emilio Jatón, Hapkin, Lewandowski y Sonia Martorano, la ministra de Salud. Y que está, ¿va a ser candidata? ¿Algo va a ser candidata? A menos que haya ido a ponerle la vacuna contra el coronavirus, no. Que estaban, qué sé yo. Bueno, pero a ver, yo quiero hablar sobre el dictamen del procurador que se llama Casale. Sí, Casale. Que es ha generado, o lo han, digamos, puesto a consideración por parte de la Fiscalía de Rosario, hablo de Chapapietra y Ederi, como si fue un triunfo y como que esto le ganaron la pulseada a la justicia santafesina. Y en realidad yo me tomé el trabajo de pedirle a varios, digamos, especialistas en este tema, sobre todo en el tema procesal penal, qué significaba estas, no sé, 12 hojas son creo que el dictamen, qué decía realmente para que haya tanta euforia dentro de la fiscalía. Y cuando me pasa el informe, veo que la verdad lo que han hecho es una acción mediática para desinformar a la población, porque en realidad lo que dice el procurador, que no es fallo, esto lo va a decir después los 4 miembros que tiene la Corte Suprema de la Nación, si da lugar o no a lo que dice el procurador. ¿Qué dice el procurador? En el dictamen dice que, primero que no es vinculante, digamos, por más es una opinión. Es una opinión de él, lo van a decir después los jueces. No se refiere a la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo que ¿está bien o no el tema de haber rechazado el pedido del camarista de Rosario? Se basa en una cuestión netamente procesal este comentario o lo que sugiere el procurador. El argumento, digamos, habla de que si bien en la parte, digamos, resolutiva, los 5 miembros dicen que hay que rechazar, en los fundamentos, esto dice Casal, en los fundamentos hay 2 que dicen una cosa y 3 distintas. Lo que él propone es que vuelva para que se pongan de acuerdo y que todos los fundamentos sean iguales. Esta es una cuestión semántica, porque lo resolutivo, los 5 dijeron hay que rechazar el pedido de lo que es el camarista Rosario y dar razón a lo que era el planteo de los fueros para Traferri. Es decir, los miembros de la Corte Nacional van a decidir ahora porque tienen un pequeño conflicto y sobre todo los antecedentes que hay en esta materia con otras provincias, que es el artículo 5 de la Constitución Nacional, que se refiere que cada provincia puede armar su constitución como quiera. Por lo tanto, los antecedentes dicen que no se van a meter, pero Casal deja una pequeña puerta para que vuelva a Santa Fe, para que acá en la Corte maneje un criterio único, digamos, en el fundamento. Esto es lo que propone Casal. Si se lo va a aceptar la Corte, me dicen que es imposible, porque los antecedentes hablan de que cada Corte, cada provincia define su constitución como quiera, y está plasmado en el artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, se hizo más ruido de lo que realmente tiene este fallo. Pero fue motivo este fallo para que cuando llegara el día el año judicial, a la puerta de los tribunales, Armando Traferri, todos los periodistas se retiraron de frente para preguntarle qué pasaba con esto, qué iba a hacer. Y la verdad que por primera vez veo a un Traferri agresivo en el sentido de que genera una contraofensiva diciendo
con lo que conseguí de la información de esta investigación que están haciendo de los perfilamientos de Saín, tengo elementos suficientes y audio que voy a poner a consideración en corto plazo que hablan de que todo esto fue armado, estructurado por Saín y compañía, y la pata judicial eran Chapapietra y Ederich. Muy duro estuvo con eso. También habló de que se van a sorprender con algunas cosas y que se van a caer las caretas. Esto fue sintético lo que dijo Traferri en la conferencia de prensa, que generó polémica. Pero a la salida, ¿qué pasó, Darío? A la salida, lógicamente, después del discurso del presidente de la Corte, que fue el único orador, se encontraron en la escalinata ahí de los tribunales de Rosario el senador Traferri y los fiscales. Los fiscales nunca van solos, tienen custodia desde hace bastante tiempo, y tuvieron un entredicho. Y algunas chicanas se le han pasado, Dicen algunos testigos que uno le dijo, ¿y si lo arreglamos acá? ¡Epa! No, en el barrio dice que le ofreció pelea, no sé. Se emitieron enseguida, fue apenas un segundo porque estaban los seguridad, todo, había gente, pero fue un entredicho que fue parte de las comedillas del día, ¿no? Bueno, seguimos con la foto, seguimos charlando. Vamos a seguir con la foto y el plano político, lo que ha pasado en las últimas horas. Y creo que tenemos... bueno, el libro este que presentó Marcelo Lewandowski en Rosario, a principio de semana, y la verdad es que es un libro hablando específicamente de Rosario y la región metropolitana, o como Rosario como región. Entonces muchos dijeron, esto es el lanzamiento de campaña de Lewandowski, el senador nacional, que la verdad que llevó mucha gente a ese lugar. Sí, tenemos otra foto, está lleno, está el lugar. Mucha gente, pero también hay un dato muy político dentro del PJ. Muchos hombres del peronismo que quieren ser candidatos estaban, a ver, Marcos Clery, Zuckerman, Marilyn Sagnún, de todos los sectores políticos estaban allí escuchándolo y muchos dicen, Lewandowski va a ser candidato a intendente, va a ser candidato a gobernador, se va a quedar como senador nacional, él va a tener 4 años más, pero bueno, eso fue lo que pasó a principios de semana. Vamos a otra foto más, a ver. ¡Apa! Esto fue el Gran Rex, la ciudad de Buenos Aires. Lanzó la candidatura presidencial Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, que no tiene reelección y es el hombre, al mismo tiempo, presidente del Comité Nacional. Pero llama la atención que van, a ver, en Cambiemos, a ver, las fotos son todas las mismas siempre. Venga Patricia, venga el Pelado, venga ahora Morales, siempre son los mismos actores. Bueno, en la primera fila ahí lo tenemos a Maximiliano Puyaro. Sí. Ahí se lo ve de perfil, estuvo ahí en la presentación y, a ver, hay que decir también que parte de los organizadores de todo esto fue el sector de Lustó, ahí está Lustó, pero en la segunda fila, porque ellos estaban en la primera fila, ahí se lo ve a Carlos Facendini y Felipe Micli. Claro. Hubo una delegación inclusive con la diputada nacional Tejeda. A ver, Lustó está jugando su propio interés porque quiere ser jefe de gobierno, hablan de que está arreglado ya con Larreta. Yo te digo, este lanzamiento me parece que más para a presidente a vicepresidente. Bueno, hay una cosa no menor. Hubo un ausente, dentro de todos, 2 ausentes marcados. Uno, Facundo Manes, que todos dijeron, ¿qué pasó que no vino? Porque estaban radicales de todas las provincias. Y la otra ausente, Carolina Lozada. Estaba su novio, el senador Nadenov, estaba ahí, pero no ella. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, vamos a ver, capaz encontramos también la respuesta. Acá tenemos otra. Eso ocurrió en Rosario. Bueno, el aniversario. Tampoco está Carolina, ahí está la hermana. No, ese es un dato no menor. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba Mónica Fey, estaba el senador Dionisio Escampien, el aniversario de la Fundación Libertad, y estaba una Lozada, pero que no es Carolina, la hermana. Ojo que también hablan que puede ser candidata la hermana, ¿eh? Mucha aparición pública está teniendo. Sí, está teniendo mucha presencia. Puede ser candidata en cualquier momento, ¿eh? Bueno, así que eso es parte de lo que pasó en Rosario. Creo que tenemos alguna... no hay más, me parece. ¿No hay más? ¿Se terminó? No, bueno, no hay más. Nos quedamos, bueno, listo. Vamos a hablar sobre algo importante que tiene que ver, todavía tengo para los fiscales, tengo un párrafo para fiscales, pero yo quiero hablar sobre lo que ha sido esta semana en Puerto General San Martín. La inauguración del polo educativo de la UNR, que realmente la UNR desembarca ahí por pedido de Carlos de Grandi. Claro, el dato no menor es que la municipalidad pagó todo. Puso todo el dinero para hacer esa escuela. Es un polo educativo, que esta es es un cuarto de lo que es la obra, pero es decir que a partir de los 12 años los chicos pueden entrar en la escuela técnica, en una escuela técnica preuniversitaria, porque depende de la Universidad Nacional del Litoral. 2 ministros de la Nación vinieron. Sí, sí.
estuvieron ahí presentes, lógicamente el gobernador, también estuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario, que lo vamos a escuchar, junto a Carlos de Grandi. Bueno, ¿lo tenemos a de Grandi? Sí, vamos a escucharlo. Una emoción terrible. Yo siempre digo que cortar una cinta es fácil y se termina en segundos, pero hay un trabajo detrás enorme que se hizo de gestiones, de decisión política. Y bueno, cuando Omar vino y lo dijo en el discurso por allá por marzo del 2020, en plena pandemia, bueno, le conté del sueño. Y bueno, después me escucharon, ¿no? Los ministros, por eso se logra esto, ¿no? Con mucho peronismo, porque coincido de que el peronismo es un factor importante en la toma de decisiones para la educación. En este caso, bueno, lo demostramos aquí en Puerto San Martín, por muchos años de trabajo, muchas convicciones, pero siempre acompañado, ¿no? Y cuando no fue así, no dejé de hacer gestiones. La escuela secundaria que inauguramos la semana pasada fue presentada en el gobierno anterior de Miguel Lichi y tuve la suerte que saliera en este gobierno. Así que el SECLA lo mismo, y esto, bueno, la decisión de Franco, contó un poquito la historia a ellos, le miraba la cara cuando fui a pedirlo junto con Esteban, y la verdad que es un sueño, y nada, mejor plata invertida. Cuando algunos dicen que los pobres no se reciben, yo te puedo asegurar que en Puerto San Martín sí lo hacen. Es que para nosotros el desafío es hacer que lleguen los que no llegan a la universidad y hacer más presente a la universidad pública donde todavía no está. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación pública de excelencia. No hay otro camino. La respuesta a lo estructural de los problemas complejos que tenemos que enfrentar hoy está precisamente allí. Entonces es una muy buena noticia que podamos hacer más presente a la Universidad de Rosario en toda la región. Tenemos este gran proyecto en Puerto, otro desarrollándose en Lagos. Hay un enorme compromiso del intendente de Carlos que permitió que efectivamente en muy poquito tiempo la escuela esté funcionando. Hay mucho trabajo colectivo. Yo creo que el otro desafío, además de multiplicar la educación pública de excelencia, es unir las puntas de un mismo lazo. Hay que juntar esfuerzos. Y este es un buen ejemplo, porque esta escuela es consecuencia del compromiso de la Intendencia, del apoyo decidido de la Gobernación de la provincia, de los ministerios trabajando codo a codo con la universidad para garantizar los recursos que hacen posible la propuesta. Es la manera, y nosotros lo que ponemos a disposición desde la Universidad Nacional de Rosario son las ganas, la capacidad de gestión, la experiencia, el saber hacer de mucha gente para cumplir con ese mandato. Decimos que el sacrificio colectivo de la gratuidad valga la pena. Hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo para sostener una institución como la universitaria. Eso tiene que volverle a la Argentina en capacidad de transformación de lo que nos pasa, y en eso estamos trabajando. La verdad que esta semana se ha hablado muchísimo en el microclima político, fundamentalmente, de los nombres que dio a conocer el Consejo de la Magistratura y elevó al gobernador de la provincia las ternas propuestas para el jefe de los fiscales de la provincia, los fiscales regionales, lo mismo con los defensores, el defensor de toda la provincia y al mismo tiempo los regionales. En cada sector, 3 nombres. El gobernador elige uno y lo envía a la legislatura para que tenga acuerdo a la Asamblea. Vamos a contar... Porque nunca vi, mira, yo que estoy, desde que comenzó la democracia estoy metido dentro de lo que es el ámbito político, judicial, aquí en Santa Fe, y no tuvimos tanto zarandeo en elegir cuando fue la Sábala, acuérdense de la Sábala, o Baclini. Bueno, con Baclini sí hubo un problema. Sí, pero no hubo el nivel de tanta preocupación y de dime direte, que no, que el apoyo, que sí, que vos lo representás, no lo representás. Muchas operaciones cruzadas hubo esta semana. En este caso hay 3 nombres que le acercaron al gobernador para elegir al fiscal general, que son el doctor Roberto Piumántaras, de la ciudad de Santa Fe, en este momento juez de Cámara, el doctor Javier Beltramone, también juez de Cámara, pero de Rosario, y la doctora María Cecilia Branicic, actual auditora del Ministerio Público de la Acusación. Son los propuestos para que el gobernador de esos 3 nombres mande uno a la legislatura. Había un montón, habían quedado después, sí. A ver, algunos, fue una zaranda, habían quedado creo que 7 o 9 habían quedado. Pero finalmente estos nombres nosotros ya lo habíamos anticipado varias veces, eran los 3 nombres que tenían más fuerza, o por lo menos
más lobby político. Y hay una pelea entre Rosario y Santa Fe. Muchos dicen, tiene que ser de Rosario. La verdad es que por práctica venía siendo uno de Santa Fe, uno de Rosario, ahora le tocaría Santa Fe, pero hay una gran presión de Rosario para que sea Beltramone. Sí. Y acá en Santa Fe hay una gran presión para que sea Pino Mántaras. Bien. Y en el tema regional también hay discusiones. Sí. Porque es importante, acá también están las ternas ya para los regionales. Para todos los regionales. Y en el tema, por ejemplo, que vamos a ver ahora un video, Sí. ese es de Rosario. Sí, él es el defensor regional actual de Rosario. Porque también se definen los defensores. Claro, y en el caso de él se propone, y se presentó, y está el primero en el concurso de los que le pasaron a Perotti, para ser el defensor general en el reemplazo de la doctora Balancione. Él está en ese caso propuesto para ese lugar. Bueno, ¿por qué vamos a poner este video? Que quiero que lo escuchen con detenimiento. Porque él es que defiende a, digamos, defensor, y va a tener que defender algunos precios y algunas cosas que pasan en las cárceles. Va a tener su mirada. ¿Quieren saber cuál es la postura de él? Si los presos en las cárceles pueden o no usar teléfono. Escúchelo. Completando lo que usted dijo del uso de los teléfonos celulares en la provincia de Buenos Aires, ¿usted está de acuerdo o no con el uso de los teléfonos celulares dentro de los establecimientos carcelarios? Yo creo que los presos tienen derecho establecido en la ley a comunicación con el exterior. No hay ninguna duda desde un punto de vista fenomenológico que el teléfono aporta a una cárcel más quieta, digamos, ¿no? El hecho de poder comunicarse con la familia, con el abogado, hace que la estancia dentro de la cárcel, que ya no es grata por sí mismo, sea un poco más tolerable. Así que hay un derecho y es conveniente, pero se debe tratar de ser creativo para resolver esta cuestión, ¿no? Seguramente la tecnología va a poder aportar algún método por el cual se puedan hacer comunicaciones que estén controladas o que no puedan estar dirigidas a determinadas personas. Y porque tenemos que distinguir una cosa es la seguridad interna y otra es la política criminal de la seguridad exterior, ¿no? Hoy en Santa Fe hay vigente un decreto, una norma que los prohíbe, en provincia de Buenos Aires los permite. Y eso depende del contexto. Por eso dije antes, por supuesto que yo estoy a favor de la mayor amplitud posible de los derechos de las personas presas. Y en el contexto de Buenos Aires estoy a favor, o de otras provincias, de que la tenencia de teléfonos celulares que no generan ni problemas de inseguridad interna ni externa. En la provincia de Santa Fe la realidad es otra, eso ha llevado a una reglamentación diferente. Bueno, y los jueces han dicho que esa reglamentación no es inconstitucional y no es ilegal, y la tarea nuestra como defensores públicos es velar por la legalidad de esas decisiones. Gracias. Hay algo interesante con respecto a los teléfonos autorizados. Ahí escuchábamos que en la provincia de Buenos Aires está autorizado, de hecho nosotros también nos enteramos, ya lo contamos. Perdón, todas las organizaciones, digamos, de estos de los narcotraficantes de Seiza. Son todos presos federales. Todos presos federales y tienen teléfono porque está todo autorizado Sí, por... En algunos casos con teléfono fijo, otros que tienen computadora. Sí, señor. Supuestamente, y hacen videollamadas. Bueno, uno de ellos el que se iba a escapar. Dos son los que se iba a escapar. Uno es Alan Funes, el que una fiscal de Rosario dijo, está llamando a apretar gente y empresarios por videollamada. Ese era uno de los que se iba a subir al helicóptero el otro día. Mirá. Uno de ellos. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Santa Fe? La justicia ha autorizado a que haya teléfonos, porque supuestamente no tienen teléfono de línea, en varios lugares. En Recreo, la número 9, que tiene un régimen de semilibertad. La vieja, el penal número 3 de Rosario. El nuevo, donde está el complejo penitenciario unidad número 5, unidad nueva número 3, la Alcaidía, la número 16 de Pérez y la número 6 de Rosario. La justicia en la provincia de Santa Fe ha ordenado que tengan teléfonos. ¡Apa! Primer dato. Y ahora aparece el otro porque dice que muchos defensores o abogados dicen, no, mi reo o el interno quiere hacer educación a distancia. Que le autoricen tener una notebook
para poder estudiar en una universidad. Y acá aparece parte de la pelea de todo esto. Lógicamente, en muchas de las unidades penitenciarias fuera de la provincia de Santa Fe está autorizado, entre ellas la provincia de Buenos Aires, entre ellas la provincia de Misiones. Acá aparece el debate porque algunos se oponen terminantemente a que los presos tengan teléfono por el tema de las estafas, por el tema de las apretadas, por el tema de tantas cosas. Lo que están haciendo ahora, siguen manejando la organización directiva desde la cárcel. Bueno. Y esto, a mí, una locura. Yo te digo, me quedé sorprendido por la postura. En este caso estamos hablando de supuestamente el candidato a ser defensor general de la provincia que dice que él está de acuerdo con que los presos tengan teléfono. Bueno, y hay que ver si manda Perotti el pliego ese. Reconquista está bastante también convulsionada por el tema Galás, la causa Galás es el ex secretario privado del intendente. Del intendente Avellaneda. Del Carpín, que fue acusado y creo que le hicieron un abreviado o algo. Sí, él tiene la causa por abuso sexual. Sí, a una familiar como pariente. Una sobrina. Una sobrina. Sí, y de hecho, en medio de toda la convulsión que se armó, lo primero el intendente lo separó del cargo, quedó detenido, y hubo muchas presiones del ámbito político, inclusive del senador. Bueno, hay audios que se dieron a conocer, terrible, porque lo involucra Gerosa hablando y confesando eso, que hay presiones políticas para que esto se termine lo antes posible, decía Gerosa, y no siguen el año electoral, les preocupa esto. Y la víctima, que hay que tratar de cuidar, la víctima fue maltratada por Gerosa mismo. Y encima le dice que no era una buena víctima. No era una buena víctima. Sí, lo que pasa es que básicamente la presión venía porque querían que ella firme un abreviado. Y ella dijo, yo no, quiero ir a juicio. Dice, no, vos tenés que firmar abreviado. Donde la otra persona reconocía, aparentemente iban a dar 6 años de prisión, y ella dijo, no, yo quiero hasta las últimas consecuencias. Cuando hay un juicio abreviado, las partes tienen que estar de acuerdo, tienen que aceptar, el damnificado, la víctima, tiene que aceptar el acuerdo. Y ella dice que se hizo eso sin que ella estuviera de acuerdo. Bueno, y el tema que fue también llamada por Martínez, que quiere ser de vuelta regional. Sí, está propuesto, está dentro de la terna. Está dentro de la terna. Otra vez Martínez que quiere ser, también diciéndole que si cambiaba, que pedía el cambio de fiscal, y le iba a someter, que no era tan bien de vuelta, no era buena víctima y podía terminar muy mal toda la causa. A ver, el fiscal Gerosa le dice a la víctima acompañada de otra persona, si vos no firmás el abreviado, te va a ir mal en el juicio y yo te suelto la mano. Textual. Es gravísimo. Eso le dice el fiscal. En vez de ayudar a la víctima, se pone del lado de todo este armado político judicial para defender a una persona que tendría que estar preso hace rato, y la víctima con consecuencias gravísimas. Pero yo te voy a decir, quiero antes de cerrar, darle el broche, que veamos ahora lo que pasó en la ciudad de Avellaneda, donde Valeria Nieme, que en representación de las mujeres, decía esto en el acto del 8 de marzo. Escuche. Gerosa, en su rol de defensor ante esta, no únicamente faltó a la verdad y le ocultó información, sino que además ejerció abuso al obligarla a firmar un juicio abreviado sin respetar la decisión de ella. Ante la negativa de la víctima a seguir con la orden de Gerosa, la acusó de ser una mala víctima y que de no modificar su actitud le iba a soltar la mano. Que te defiendan las feministas, le gritó también violentamente. Hoy, 8 de marzo, la víctima fue citada por el fiscal regional Rubén Martínez a su despacho para ofrecerle una respuesta a su reclamo. Martínez, en lugar de otorgar una respuesta contundente, volvió a afirmar a la víctima que ella no cumple con las condiciones de verdadera víctima y que, por lo tanto, si persiste en pedir el cambio de fiscal, corre riesgo la causa. Para lo cual, él enumeró información técnica que ella no está en condiciones de comprender. Bueno, esta denuncia, que después fue también llevado a los medios, lo pone en muy mala situación a Gerosa, que ya tiene varias denuncias, y al propio fiscal regional Martínez. Así que vamos a seguir de cerca este tema. También le digo, en la zona de Esperanza también tenemos unas denuncias contra el actual fiscal, Benítez se llama, que desestimó una denuncia en 2 días. Esto terminó con la decisión de Baclini en un fallo de 16 hojas, donde le dice
usted no puede desestimar tan rápidamente cuando hay elemento suficiente para procesar a un abogado y a una demandante que estaba haciendo falsedad ideológica y estafa procesal. La semana que viene lo vamos a contar. Bueno, hablando de los fiscales, tenemos una noticia de último momento porque la fiscal Cristina Ferraro ha recibido la confirmación de su procesamiento por la Cámara Federal de Rosario. Para que la gente sepa, caso Oldani en la capital de la provincia, entre otras cosas, mataron a este empresario de Santa Fe en una agencia supuestamente de turismo. Una cueva. Bueno, sacaron, había arriba de la mesa $1 millón, 3 millones de pesos, euros. Bueno, cuando se hace el operativo, se filma todo eso, a la noche ingresan familiares de Oldani con otras personas amigas, agarran unas mochilas con la presencia de la fiscal y se llevan arriba de los bolsos. Y las mochilas se llevan toda la plata de la escena del hecho. ¿Cómo termina esto? Hay una causa, una investigación. La fiscal dice, Cristina Ferraro, que ella no se dio cuenta que pasaba, que estaba cansada la noche, porque eran como las 11 de la noche, y que no se dio cuenta que se llevaban la plata. A partir de eso hay una denuncia en la Justicia Federal, fue procesada en primera instancia, la Cámara o la Asamblea Legislativa en la provincia la suspendió sin goce de haberes por 5 meses. Y dijeron, si se confirma el procesamiento, la expulsamos. Ahora se confirmó en las últimas horas, me parece que esto va a continuar en la legislatura en las próximas semanas. Vamos a la pausa cortita, que ya está el ministro de Economía de la provincia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, el contador Walter Agosto. Ministro, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un gusto, ¿cómo están? Bueno, muy bien, pero además con ganas de escucharlo, porque esta semana la provincia hizo pública, bueno, lo que normalmente mes a mes se hace, pero el corte del cierre del año pasado, y decía, tiene ahorrado 32.000 millones de pesos. Y desde muchos sectores dijeron, la provincia tiene plata y ya la querían gastar, pero al mismo tiempo la provincia tiene que cumplir un compromiso muy importante en los próximos días. ¿Es así? ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? Sí, bueno, vamos por parte. En primer lugar, con respecto a lo que usted me comenta, vinculado a la información fiscal que la provincia publica periódicamente, en este caso está referida al cierre del año fiscal 2022. Ahí se da cuenta de cuál es el resultado financiero, cómo evolucionaron recursos, gastos y demás. Y también se da cuenta de lo que ocurre con una fuente de recursos extraordinaria que ha tenido la provincia, que son los recursos que provienen del pago de la deuda que la Nación tenía con la provincia y que afortunadamente este gobierno ha podido hacer realidad en cuanto a su cobro. En esa línea, entonces, creo que la pregunta que usted menciona o que me está haciendo en este momento vincula a algo que se ha difundido erróneamente en el sentido que pareciera que la provincia tuvo un resultado el año pasado de 32.000 millones de pesos. No es así. El resultado del año 22 en términos anuales ascendió a 1.572 millones de pesos. Es decir, el presupuesto ejecutó un monto, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente de 1.180.000 millones de pesos. Muy por arriba de lo presupuestado. Sí, porque obviamente el efecto de la inflación hace que tanto recursos como gastos tengan una dinámica diferente que la que había sido previsto en el marco presupuestario. Esos recursos estuvieron prácticamente en línea con los gastos. Por eso
el resultado fiscal es tan bajo, 1.572 millones de pesos. Pero es positivo. Sí, positivo. Bueno, porque a ver... Pero permítame sí. terminar. 1.572 sobre un presupuesto de 1.180.000 millones de pesos, imagínense que es un resultado fiscal más que nada estético, sí, digamos, ¿no? Estético, porque equilibrado. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los 32.000 millones de pesos? Como corresponde, la provincia informa en una perspectiva de integralidad, de difusión de su información, los ingresos que se han percibido durante el año 2022 por el cobro de esa deuda con Nación. Y ahí se da cuenta del monto de los 32.000 millones de pesos que se percibieron el día 16 de diciembre. O sea, faltando menos de 10 días hábiles para finalizar el año. Que ni se pudo gastar, digamos. Sí, pero no es solo eso. Quiero hacerle una aclaración porque me parece que la más importante y la de fondo, porque bueno, afortunadamente ahora en la provincia va a haber que acostumbrarse a analizar estas dos dimensiones, por suerte, porque el pago de la deuda es algo que se va haciendo periódicamente, no de una sola vez, o sea que va a haber otra información que también va a dar cuenta de otros pagos que se vayan a hacer y está bueno entonces que podamos entender cómo funciona eso. Esos 32.000 millones de pesos, en primer lugar, no forman parte del presupuesto ordinario, son fondos que entran con una fuente específica, es decir, no son recursos de rentas generales. Claro. Y esa fuente específica tiene una afectación específica, o sea que el gobierno no puede gastar esos recursos en cualquier gasto, que además, afectación específica que está dispuesta por la propia ley de presupuesto. En el artículo 54, la ley de presupuesto dice, señores, si se cobran recursos provenientes del pago de la deuda de Nación, lo que la provincia tiene que hacer o puede hacer son dos cosas, o hace obras o cancela deuda que fue tomado para hacer obra. Pero atención, obras que no estén en el presupuesto, porque si no sí sería volcar esos recursos al presupuesto, sino que tienen que ser obras adicionales. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, afectando esos recursos a nuevas obras que no estaban previstas en el presupuesto. Por eso está encorsetado, no es de libre disponibilidad. Por supuesto, por eso, digamos, quien quiera juntar peras con manzana lo puede hacer. Pero la verdad de la milanesa es la que le estoy comentando. La provincia ha tenido una dinámica de recursos totales y gastos totales que se han incrementado en el año 2022 de manera similar y por eso se sostiene prácticamente un equilibrio, ese ínfimo superávit que yo le comentaba. Por otro lado está esta fuente de financiamiento. Le comento que esa fuente de financiamiento tiene que ir afrontando el pago de certificados de obra de estas obras nuevas que no correspondían a las obras que estaban en el presupuesto 2022, que van devengando gastos todos los meses. De hecho, de esos 32.000 ya se han erogado aproximadamente 16.000 a la fecha de hoy. Y es probable que antes de percibir el nuevo pago, esos fondos ya estén liquidados. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Hace una administración financiera teniendo en cuenta cómo se van a percibir esos recursos, que además está legalmente estipulado porque es el vencimiento que tienen esos títulos, y cómo se adapta la curva de inversión de este nuevo programa de trabajos públicos para que eso pueda ir siendo financiado de manera adecuada. ¿Me explico? Perfecto. Acá la polémica que surgió es las distintas doctrinas que hay en materia, digamos, de cómo manejar el Estado provincial o de un municipio que, es decir, que la ley o la forma de manejarse de la anterior gestión dice, no puede tener superávit una gestión. Bueno, lo dijo el ex ministro Sciarra, lo dijo Sciarra. Pero además Gonzalo Saglioni también salió esta semana hablando de lo mismo. Diciendo que no se puede, digamos, si le sobró plata es una mala administración. Cuando uno tiene equilibrado un presupuesto y te dice 1.500 millones con los números que tenemos, es un 0,001. Sí, nosotros ya después dejando de lado un poco la particularidad que hemos tenido que transitar
que ha tenido impactos múltiples, entre ellos también en el marco presupuestario la pandemia, ya los presupuestos han sido equilibrados a lo largo de todo este tiempo. O sea, yo escucho que se habla pero los presupuestos de la provincia en su ejecución han sido equilibrados. De la gestión de Perotti para adelante, porque ustedes recibieron con déficit varios años. Usted me invita y yo le vengo a hablar de lo mío, del resto que se hagan cargo. No, pero bueno, pero uno conoce cómo quedaron los números. El tema, claro, bueno, está bien. Nosotros lo que estamos planteando es que una provincia como Santa Fe, y en general, digamos, en las administraciones de los distintos estamentos estatales, deben tender a tener un equilibrio razonable. Y nosotros decimos que ese equilibrio tiene que estar buscado en el mediano plazo. No es que tiene que uno decir, este año tiene que haber equilibrio o tiene que haber superávit fiscal. No, lo que uno no puede hacer es tener siempre déficit fiscal. Entonces, si usted de 12 años en 9 tiene déficit fiscal, obviamente algunas consecuencias luego hay que remediar. Bueno, y eso es lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener un balance, es decir, tenemos 4 años de gestión, en algún momento puede haber un superávit, en otro momento puede haber un déficit, pero en esa perspectiva la cuenta tiene que dar más o menos equilibrada. También obviamente depende de los contextos y de una serie de cuestiones, pero nosotros tenemos una visión de un manejo racional de las finanzas, pero también tenemos resguardos para atender situaciones que se puedan plantear de emergencia o de urgencias o de distinta naturaleza. Así que desde ese punto de vista la política fiscal del gobierno ha sido bastante clara, explícita, y lo que nosotros también estamos en este punto celebrando es que estos recursos que ha tenido la provincia, que como le decía es una fuente específica aparte, que de ninguna manera se puede asociar con el presupuesto de recursos y gastos del año, también es una buena noticia para los municipios, porque así como la provincia percibió esos más de 30.000 millones en diciembre, el conjunto de municipios y comunas santafesinos percibió casi 5.000 millones. Y yo creo que a ninguno en su sano juicio se le puede ocurrir decirle a un intendente que por esa plata adicional que ha recibido, que también tiene que afectar a nuevas obras, se le haya incrementado el resultado fiscal del año 2022. En el caso de los intendentes, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron con los bonos? ¿Los cambiaron? La mayoría sí, pero hay otros que decidieron venderlo, hicieron líquidas esas acreencias y la han aplicado a la adquisición de bienes de capital o a hacer algunas obras. Y el otro tema que planteaba era el pago de esta deuda que tiene que hacer la provincia, que es en dólares, que debe estar en 130 millones o un poco más con los intereses. Sí. Bueno, ¿hay plata para pagar eso? Ustedes no sé si recuerdan que nosotros planteamos en el proyecto de presupuesto, que ahora ya es ley, sí, la posibilidad de que la provincia pueda acceder a financiamiento en el mercado local por un monto similar al que tiene que erogar, con la diferencia que lo tiene que pagar en dólares. Y eso fue aprobado, entonces la provincia está tramitando financiamiento, se autorizó un financiamiento de 27.000 millones de pesos, la provincia ya está tramitando una parte de ese financiamiento y mientras tanto está llevando adelante la compra de dólares en el mercado único libre de cambio, o sea que es un acceso que permite comprar los dólares a la cotización oficial para dentro de unos días hacer frente a ese vencimiento que usted mencionaba de 133 millones de dólares. 133, eso es capital más intereses. Sí, capital más intereses, ¿no? De esa manera estaríamos avanzando con el cumplimiento de la otra obligación en dólares que la provincia de Santa Fe tiene para este año. Claro, porque esto es parte de una toma en dos etapas. 250 millones fue la primera etapa, que ahora la cancelaríamos en marzo, sí, pero queda el otro 250 que tiene otros vencimientos hacia adelante, es decir que todavía nos queda como Santa Fe
250 millones de dólares más a pagar en el futuro. Sí, sí, claro, porque fueron 2 emisiones que como usted bien dice, tenían distintos vencimientos de montos similares, o sea que la provincia estaría ahora cancelando los primeros 250 millones, luego quedarían los otros 250. Esta autorización, lógicamente, está el Ministerio de Economía. A Sergio Massa no le debe gustar mucho. Imagino que en las otras provincias hay otros sectores que también están pidiendo lo mismo, porque no es lo mismo la cotización del dólar oficial que el paralelo, o el MEF, o el contado con líquido, lo que fuera. Claro, lógicamente, por eso la provincia y en realidad en general los estados tratan de acceder, ante el Banco Central se hace esa gestión, porque lógicamente hay una situación de escasez de reservas que nadie desconoce, pero bueno, también algunas provincias tienen estos compromisos que tienen que afrontarse. Bueno, ¿Habla con Massa usted seguido? ¿Tienen los distintos ministros de cada provincia diálogo frecuente con el ministro nacional? Hemos hablado varias veces, últimamente no tanto, pero como consecuencia de todo este tema de la formalización del pago de la deuda con Nación y demás, sí, hemos estado en contacto. El gobernador habla más seguido con Sergio. Sí, bueno, pero le digo, usted tiene un cargo acá que tiene la provincia equilibrada, la Nación que tiene que achicar el déficit con todo lo que significa. ¿Está tratando Massa realmente de poner los números en caja? Porque uno ve que ha hecho algunas medidas realmente interesantes. Mire, hay una situación compleja desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que el ministro está haciendo un esfuerzo muy importante, sobre todo para tratar de reducir la brecha fiscal, que era muy importante. Pero bueno, claramente ese proceso no se resuelve de un día para el otro. Por otra parte, pero uno ve que van tomando medidas que van a... Por otra parte, yo creo que también es importante tener en cuenta lo siguiente. Desde, yo diría, del segundo o tercer trimestre del año pasado, las condiciones macroeconómicas han cambiado y de algún modo se han deteriorado por distintos motivos, ¿no? La crisis internacional que ya venía pegando en algunos aspectos específicos a las economías, digamos, en vías de desarrollo como las nuestras. El problema de la sequía es un problema que ha pegado fuertemente a la economía argentina. Yo creo que todavía no tenemos la magnitud, Pero bueno, fundamentalmente en tema de generación de divisas y de recaudación de impuestos. Y ese impacto también se está viendo en la provincia de Santa Fe, sobre todo porque cuando usted analiza el comportamiento del Producto Bruto Geográfico, nosotros estimamos que tenemos en el año 2022 por lo menos 2 puntos menos de crecimiento como consecuencia de la provincia, de la sequía, perdón. Entonces eso también empieza a afectar al comportamiento de la recaudación nacional y también a la provincia. Claro. Entonces uno ve que desde septiembre, octubre, esos niveles de recaudación que venían creciendo a una manera razonable ya no crecen, que ya no le ganan tan claramente a la inflación, y por otro lado, bueno, hay demandas de gasto que persisten y en algunos casos se intensifican. Por eso, bueno, el desafío es importante en materia de economía y materia de finanzas públicas en particular. Ahora, ministro, ¿y cómo impacta el tema? Porque la verdad es que la inflación que atraviesa todo, en el caso del Estado provincial, tiene también una cara visible que es la obra pública. Por un lado, las obras provinciales, también hay obras nacionales, donde permanentemente los empresarios, con todo derecho, dicen, che, vamos a redeterminar los precios porque lo que presupuesteo cuando me presenté una licitación no es lo mismo el precio de plaza de hoy. Bueno, ese mecanismo está vigente, la provincia lo aplica y la provincia lo que está tratando de hacer es justamente preservar que esos programas que de algún modo tienen un compromiso asumido a lo largo del tiempo. Cuando usted adjudica una obra, está asumiendo un compromiso de que esa obra la tiene que financiar, y algunas de esas obras pueden llevar 6, 8 meses, un año. Entonces, bueno, justamente ese es el desafío. Por eso también uno plantea un análisis razonable, equilibrado, cuando trata de analizar las cuentas públicas, porque hay demanda en materia salarial,
usted sabe, fuerte demanda, legítimas, con una tasa de inflación que está muy alta y que no cede. Entonces, bueno, creo que de eso se trata, cómo asignar esos recursos adecuadamente para que ninguno de esos sectores sea afectado por esta estrechez que nosotros estamos mencionando, ¿no? La paritaria de este año, que bueno, la primera oferta fue de 33,5, que fue lo que propuso Nación, termina arreglando en 40%. ¿Eso va a retasear algunos fondos para otra obra o logran ustedes que todavía pueden, digamos, afrontar ese aumento teniendo en cuenta este panorama que me está diciendo, hay menos recaudación? Miren, Carlos, nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que hemos ofrecido, lo ofrecemos porque pensamos que se puede financiar, y lo que hacemos en materia de obra lo hacemos porque entendemos que se puede financiar. El contexto es exigente. Bueno, ese es nuestro desafío, poder avanzar con una política salarial razonable y poder también sostener el programa de inversión pública que en la provincia de Santa Fe es alto, es importante. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío que nosotros estamos asumiendo y esperamos poder cumplimentar. Yo quiero que, porque todo el mundo que me dice, cuando hable con el ministro, preguntale, a ver, el tema billetera, que Billetera Santa Fe, que ha sido el éxito, el programa más exitoso de este gobierno, y que muchas familias, teniendo 3 o 4 miembros con la billetera, le entra una platita especial. Con este contexto, ¿hay posibilidad de aumentar el monto? Porque se ha aumentado tanto la base de beneficiarios. Bueno, lo hemos hablado en su momento, ¿no? El gobierno optó por sostener, aumentar la base. O sea, generalizar el beneficio en lugar de limitar la cantidad de beneficiarios y aumentar el monto de la prestación. Entonces, no es que la billetera se ha mantenido constante en términos individuales, pero cuando usted ve el incremento de ese programa en materia de recursos, ha tenido un incremento muy significativo, porque hoy prácticamente supera el 1,5 millones de beneficiarios. 1,5 millones. Claro. Y somos 3 millones, la mitad de la población lo tiene. Sí, claro. Y además todavía ese registro está abierto. O sea que si mañana cualquier vecino de nuestra provincia está en condiciones y quiere ir a suscribir la adhesión a la billetera, lo puede hacer y la provincia lo deja incorporar. Entonces esa aclaración es importante. Lo otro que sí, bueno, uno observa que el tema inflacionario complica un poco este tipo de asignaciones. Nosotros estamos por el momento sosteniendo este gasto, que es muy importante porque sabemos que además tiene un impacto importante desde todo punto de vista. La reactivación económica también. Y desde el punto de vista socioeconómico también. Entonces, bueno, tendremos que ir analizando cómo continúa este fenómeno de la inflación en línea con la recaudación, que es un tema que ahora hay que mirarlo, siempre lo miramos, ¿no? Pero digo, con más atención y bueno, eventualmente se podrá definir algún aumento o no. Corríjame, es 44.000 millones el presupuesto de este año para la billetera, ¿no? Por eso le digo que viene creciendo significativamente año tras año. Estamos hablando que hay que pagar 27.000 millones de la deuda que quedó en dólares y estamos hablando de 44.000 millones. Es un programa que ha tenido una inserción muy importante en la sociedad y bueno, tiene el correlato en el presupuesto. O sea, ¿dónde se jugaba el presupuesto habitualmente? Entre lo que uno destina a salario y a inversión pública. Bueno, ahora hay un tercer socio. Está la billetera Santa Fe. Por eso hay que armonizar todas esas cuestiones. Ha sido increíble porque el modelo Santa Fe fue copiado por Buenos Aires, por Entre Ríos. Todo el mundo con distintos nombres han hecho una billetera para poder, digamos, porque se ha divulgado tanto que, ¿cómo Santa Fe lo tiene? No lo podemos hacer. Hasta han, digamos, gestionado una nueva forma también de hacer política para todos, porque esto traspasa todos digamos, los niveles sociales. Sí, además tengamos en cuenta que esto tomó cuerpo, por lo menos en la idea que tenía el gobernador. Recordemos cuando durante la pandemia, a la salida de la pandemia, muchos sectores estuvieron con muchas complicaciones económicas y este instrumento ha sido un instrumento que en muchos casos ha jugado un rol importante para poder lograr ese despegue
apenas salimos de la pandemia, ¿no? A mí me gustaría, ministro, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes con respecto a la subejecución presupuestaria en varios ministerios? ¿Y cuánto tiene que ver en eso la inflación, a la situación? Porque hemos visto incluso en algunos ministerios que dicen, no puedo comprar porque cuando llamamos, o no hay en el mercado, en el caso de seguridad, recuerdo ahora las camionetas, pero en otros sectores también. ¿Cuánto ha tenido que ver eso? Y ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver, porque básicamente esas subejecuciones se dan en determinados rubros que están vinculados con el equipamiento, los bienes de capital, la tecnología, que son precisamente los que han estado con dificultades en su provisión durante buena parte del año pasado y en parte también de este año. Entonces, claramente, como usted decía, hubo muchas gestiones donde por falta de insumos no había ofertas directamente, o había otras gestiones donde había ofertas, pero luego el proveedor no podía cumplimentar porque no tenía los insumos. Finalmente eso terminaba dando de baja la licitación e iniciar otro proceso que lleva un tiempo, como usted sabe también. Terrible. Bueno, eso ha incidido. Y también el fenómeno inflacionario empieza, además de los efectos que uno habitualmente conoce de la inflación, a meter ruido también en todas estas cuestiones. Porque los proveedores presentan ofertas sobre presupuestos que están diseñados 60 días antes, pero luego, cuando viene el momento de la ejecución, de la adjudicación, muchos oferentes dicen, no, en estas condiciones yo no puedo. Y la provincia no puede tampoco, por cuestiones administrativas y legales, ir corriendo atrás de esa inflación. Entonces, claramente, ese contexto que usted menciona ha generado algunas dificultades y ha implicado que algunas acciones cuyo presupuesto y cuyo financiamiento estaba disponible se extiendan o se demoren a lo largo del tiempo. La última, para ir cerrando, ¿habrá una forma, digamos, ahora que estamos en la época digital, de establecer algún mecanismo que se pueda, digamos, observar o se pueda plantear de que si bien el presupuesto está hecho como están los famosos juros en la justicia, de una unidad, digamos, que pueda crecer en función al crecimiento que tiene la inflación o algo, para que no se tiren para atrás todos los que por ahí se presentan para una adjudicación y cuando ve los precios que se les fue a las nubes o una corrida del dólar? Bueno, ese es un tema muy complicado, Carlos. Fíjese que inclusive el andamiaje jurídico argentino lo trata de tener ahí controlado, porque si no estamos a un paso de volver a la indexación. Entonces a veces se trata de ser prudente con esas cuestiones, porque ese mecanismo de ir actualizando nos puede llevar a esa situación, cosa que ha ocurrido muchas veces en Argentina. Pero comparto con usted que es una cuestión compleja. De todos modos, el presupuesto público tiene instrumentos que permiten morigerar esas cuestiones, no resolverlas totalmente, ¿no? Ministro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Nos volvemos a encontrar en 7 días, aquí en esta señal y en este mismo horario.